Ahí Fernando de está. Reacciones. Ahora Ahí está. Ahí está. está. Qué grande, Mati. Gracias, Kevin. Escuchan inglés No, de y nada, todo. compa. Bien, Wow, es la primera vez que me pida consentimiento para grabar. mira Y a vos. mí Sí, a mí también es la también. primera vez que parece cartelita ahí que van a grabar. Sí, bueno, escúchame, Profe, Matías. Mirá que tenés que estar atento a la gente que esté en sala de espera y va a querer entrar, ¿eh? Vos andás admitiendo, ¿sí? Porque eso yo no lo puedo hacer ahora. Lo tenés sí, sí, lo estoy admitiendo a todos. Dale, genial. Sí, ¿quién me hablaba? Pro- Miren que tengo que ir capaz porque yo, estoy Fabián, Dígame. yo desconecté la cámara ¿cómo se llama? Y el audio. Sí, Igual estaba escuchando la clase por una cuestión laboral, pero igual sigue bien, escuchando la clase de lo que estaban hablando del psicoanálisis. genial. Buenísimo. Bueno, no te preocupes. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Alguien más quería opinar? Estábamos hablando ahí con las distintas corrientes, las distintas, más que corrientes, hablamos de tratamientos, de terapias, que son las Yo que... quería decir, Sí, ¿quién? hola, ¿Quién soy yo? A ver, Javier. tengo que buscar. Sí, Javier. No tengo la fotito ahí, no puedo poner la cámara, estoy en celu ahora en este momento, si no se me van los datos. Dale. No, quería que me pareció muy interesante lo que dijiste con respecto a los tratamientos y las tendencias, porque después con la nueva ley de discapacidad, como nosotros, o sea, la ley es integral y seguramente como docentes, una vez que los chicos se reciban, van a tener a chicos con diferentes discapacidades dentro del aula. Me pareció importante eso que dijiste de los diferentes estilos, porque yo en este momento estoy trabajando con chicos en escuela especial y veo las diferentes tendencias entre el psicoanálisis y lo que es el conductismo con respecto a chicos con severo trastorno de la personalidad, que la verdad que hace que uno quiera seguir investigando y hacer cursos, etcétera. Me parece importante este punto para tomar en cuenta, porque después se encuentran, los chicos se reciben y se encuentran con chicos con autismo dentro del aula y queriendo aprender a tocar la guitarra o el piano o etcétera. Y eso me gustó, lo que es nada más que le quería decir. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, la idea es encontrarle sentido a esta materia y que nos dé herramientas para pensar cuestiones que tienen que ver. Después vamos a tener que hablar de terapias, aunque esto no es una formación en psicología, pero sí herramientas como para pensar la práctica docente, ¿no? Ahí podemos aunar con didáctica, ¿no? La didáctica general nos va a dar herramientas para poder tomar decisiones en el aula y al mismo tiempo la psicología nos va a dar algunas herramientas como cuestiones que tienen que ver con la personalidad o con la conducta o con el psiquismo, ¿no? Con estos distintos conceptos que aparecen en el texto, ¿no? Que tienen que ver con la historia y con el recorrido, cómo de alguna manera van a determinar nuestras prácticas, las van a orientar, ¿no? Cómo vemos a nuestro estudiante, ¿no? Lo vemos como un sujeto que piensa, lo vemos como un objeto a llenar su cabeza, y ahí la pedagogía también tiene mucho para decir, ¿no? Pero bueno, pensemos que nos va a dar herramientas para pensar la práctica docente. A ver, ¿qué más sabía explicar? Ajá. Bueno, sí. ¿Una pregunta? ¿Quién? Silvana, Diga. a mí se me cortó y me pude entrar un poco tarde. Ajá. Sobre la parte de Gestalt, que es Ajá. la psicología, la De la teoría de la forma. forma. Sí. Sí, yo había leído de lo otro todo y bueno, y tengo una vaga idea, pero me gustaría por ahí vos que dentro de lo que es la parte docente, cómo nosotros como docentes, es decir, cuál es la visión dentro del aula. No sé, me quedé pensando ahí un poco esa. ¿Cómo aportaríamos decir la Gestalt al aula? No, porque nosotros en realidad sí, como bien decís vos, no ¿Esa sería tenemos la pregunta? ninguna formación terapéutica, sino es lo que aportó en recién a nivel Ajá. histórico, en el proceso de la historia. Como vos nos diste para que leamos este resumen, que estaba bueno, me gustó, y me quedé como ahí en el aporte, porque a la larga todo se aúna y sigue siendo herramientas válidas aplicadas, ¿no? Y aplicables. Ajá. Eso Bueno, era.
uno de los temas igualmente que vamos a ver en la materia, porque este texto es introductorio, nos lleva de la mano, digamos, para ver el recorrido histórico de la psicología de forma muy resumida, ¿no? Porque, fíjense, resumir la historia de la psicología en 6 páginas, ¿tiene? Bueno, 6 páginas es como, ¿no? O sea, deberíamos escribir tratados así, gordos como esto, altos como esto, de toda la historia de la psicología. Pero bueno, se toman como los aportes más importantes. Pero digo, si les interesa, cada una de estas corrientes que aparece, como es el conductismo, como es la Gestalt, como es el psicoanálisis, vamos a verlo después en un poco más de profundidad, ¿sí? Esto es como una pequeña muestra de cómo cada una de estas corrientes formó parte de la historia de la psicología, aportó y aporta y sigue aportando ideas para pensar a los seres humanos, digamos, ¿no? A la conducta, porque hay un momento que se habla de conducta, que se habla de comportamiento, ¿no? Se habla de personalidad, bueno, según cada corriente toma un término, ¿no? El psicoanálisis no habla en términos de conducta, ¿no? Habla de psiquismo, por ejemplo, o de aparato psíquico. Digo, cada corriente va a tener ciertos conceptos que van a delimitar su interés de investigación y de ideas y demás, pero después va a más, ¿sí? Pero la Gestalt tiene mucho para aportar como corriente, y hay mucho que aporta la Gestalt para pensar en el aula, sí, pero no lo vamos a ver hoy, pero sí es uno de los temas del programa. Y otra ¿Sí? pregunta, la Sí. clase pasada es la última, ya no hago más preguntas. No hay problema. Lo que es el Preguntá. aporte de la consejería filosófica, hay un libro que se llama Pregunta de Platón, que es muy, muy actual, que habla de la consejería filosófica, y mi Ajá. pregunta, como dice lo que vos nos enviaste, que en un momento se separa la filosofía de la psicología y se le da Sí. otro sentido, porque Ujú. inicialmente, si uno habla de las filosofías orientales, ellos terapéuticamente, por decirlo así, trabajan desde su filosofía. Ajá. Y de ahí nace las psicológicas también a nivel oriental. Ujú. Y me interesaba preguntarte, porque hoy en día sé que en algunos lugares se aplica la consejería filosófica como método también terapéutico. Ujú. Sí, sí, bueno, sí, ya les digo, sí, tendría que haber una materia que hable de métodos o de tratamientos. Algo hablaban en el chat de esto del holístico, por ejemplo, ¿no? El tema es que no todo es considerado dentro del campo de la psicología. A ver, no sé si ustedes saben, pero los psicólogos, las psicólogas tienen un colegio, ¿sí? O sea, hay la mayoría de las provincias tienen lo que se llama un colegio de psicólogos o psicólogas. Bueno, ese colegio de alguna manera lo que hace es enmarcar la tarea de los psicólogos y las psicólogas, para que no cualquier persona con cualquier título en cualquier universidad o en cualquier instituto o lugar donde se forme, pueda trabajar, digamos. Está muy, no quiero decir delimitado, pero está legislado, ¿no? De en qué consiste la cuestión del trabajo del psicólogo, ¿no? Entonces digo, no todas las terapias que nombraron algunos ahí en el chat son consideradas psicológicas o son consideradas científicas para los colegios de psicólogos, no todos o todas. Por ejemplo, la psicología social, por ejemplo, ¿no? Hay gente que estudia en distintos institutos y se recibe de psicólogo social o psicóloga social. Bueno, la psicología social no es considerada parte de la psicología según el colegio de psicólogos, ¿sí? No lo digo yo, lo dice el colegio de psicólogos, ¿sí? Que regula, ahí está la palabra que quería decir, regula la tarea, ¿sí? De los psicólogos y las psicólogas. Después, por ejemplo, no sé, podemos hablar, hay gente que hace biodecodificación o hace constelaciones familiares, o bueno, hay un montón, pero la psicología, el colegio de psicólogos saca siempre información solicitada o difunde de que no son consideradas prácticas científicas o no son consideradas prácticas dentro de la psicología. ¿Sí? Vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dicen los colegios de psicólogos que regulan, ¿sí? Es un organismo que regula
el trabajo, ¿sí?, de los psicólogos y las psicólogas, ¿sí? Acá hay una compañera que estudió, dice, ¿no?, psicología social, como la oveja negra, no sé. ¿Se me escucha raro? ¿Quién me escucha? Lo que pasa es que estoy en celu. Claro, terapias alternativas, terapias más bien holísticas. Los seres humanos hemos buscado, seguimos haciéndolo desde todas las áreas, en todos los espacios, herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Me parece que el objetivo en general, ¿no?, cuando una persona busca una terapia, es mejorar su calidad de vida, ¿no? Después que cada uno elige cuál resulta más. Todas, ya les digo, se sienten cómodos con análisis, no todos se sienten cómodos con los nuevos conductismos. Eso va en cada persona, eso va, ¿sí?, en lo que sepa de esos tratamientos o no. Yo creo que uno debería investigar antes de hacer un tratamiento, ¿sí? Hay mucho, a ver, la medicina, hay cierta parte de la medicina que se ha orientado por ahí, algunos, ¿no?, cuando se habla de homeopatía, por ejemplo, o la cura a través de ciertas plantas, ¿no? Bueno, eso no sería científico para otra área de la medicina, ¿no? Bueno, nada, sucede esto, ¿no? Es parte de la diversidad humana también. Estoy leyendo, sí, cada uno cree, elige, sí. Bien. O sea, fíjense además, fíjense esto, que es interesante de pensar. En los planes de estudio de los profesorados, cuando se habla de psicología general, aparece psicoanálisis, aparece conductismo, y aparece a veces la Gestalt, a veces no, ¿eh? Eso también depende de quiénes son las personas que arman los planes de estudio también, ¿no? ¿Por qué eligen como representación o representantes de la psicología al psicoanálisis, al conductismo y a la Gestalt, y no sé, no sé qué decía, la terapia, no sé, la sistémica, por ejemplo? No aparece, digamos, por ahí no se lo aborda, ¿no? Bueno, eso me parece que es algo a ponerse a pensar, porque son más hegemónicas, podemos decir, porque son más reconocidas, porque están más difundidas. Bueno, es algo a pensar, me parece, ¿no? Lo podemos seguir pensando y discutiendo. No sé qué les parece. Bueno, ¿alguien más quería preguntar? Yo tengo que estar todo el tiempo corriendo porque no los puedo ver a todos. ¿Alguien quería comentar alguna otra impresión? Sí. A ver, profe. A mí me llamó la atención la parte del conductismo, donde dice que dice que el análisis de la conducta se estimula, dice estimulación y respuesta. Y hablaba con una, o pensaba, ¿no? De que muchas veces nosotros con nuestros hijos, bueno, los que son papás y mamás, ¿no? Estimulamos a nuestros hijos con hacer la tarea o hacer esto para que vos puedas salir, sea a jugar o puedas usar los jueguitos. Creo que también dentro del colegio, de la enseñanza que vamos a generar nosotros después, tiene que ver con eso, de estimular o de enseñar, de trabajar eso, los hábitos, las emociones para poder generar eso en los chicos, ¿no? Y veía eso también de que, por ejemplo, no sé, se me hace que antes en la escuela íbamos y teníamos un cierto hábito, sabíamos que a cierta hora había, qué sé yo, un recreo, sabíamos que teníamos que hacer la tarea o al menos participar, porque a tal hora era el recreo. Eso lo tomaba como esto también, ¿no? Como símbolo de respuesta. Que pasan, digamos, que pasan en cada aspecto, ¿no? O en cada situación a veces en la vida. Y eso me llamó la atención y lo relaciono con pequeñas cosas que pasan en una familia común, en un aula, en una escuela, en un grupo de personas. Sí. Son muy populares las corrientes, algunas corrientes de la psicología, algunas son más populares que otras.
¿Se puede dar una clase de manera conductista? ¿Quién pregunta? A ver. Sí, claro que sí. Claro que sí. No sé si existe totalmente puro, totalmente conductista, totalmente, pero sí lo que me interesa que ustedes piensen y sepan es que la psicología ha influenciado muchísimo las prácticas educativas. En un momento, que no está acá en el texto, pero digo, ¿cómo hacemos esa relación entre psicología y educación, por ejemplo, ¿no? Y hubo mucho que se trajo, ¿no? Influenció de que pensemos, ¿no? Cuando leemos la historia de la psicología, vemos que cada una de las corrientes tuvo cierto interés, ¿no? Hizo como cierto recorte, podemos decir de la conducta en general humana, hizo cierto recorte, ¿no? Porque así en general podemos decir, la Gestalt le interesó la cuestión de la percepción. Bueno, estudió la percepción, investigó sobre eso, sacó ciertas leyes, bueno, un montón de cuestiones. Cada una tiene cierto interés, pero el interés en sí de ninguna era la educación. Ahora, sí la educación tomó en un momento mucho de la psicología y llegó a hacer esto de la aplicación, como dicen, salvaje, como extrapolar algo salido de otro contexto, con otros intereses, directamente a la educación sin hacer ningún análisis, ¿no? Sin contextualizar. Entonces, eso está, esto que dice Débora, los ejemplos, de, por ejemplo, si se portaron mal, no salen al recreo, los que se quedan derechitos en la fila, le ponemos una estrella, o se lleva un premio, o sale antes al recreo. Bueno, todo eso es muy conductista. Eso es muy del premio, el refuerzo, el castigo, eso es muy conductista. Bueno, y son como tradiciones que quedaron, ¿no? Que quedan y que siguen estando, a pesar de que estemos en pleno siglo XXI, siguen estando las prácticas. A veces de forma, no sé si inconsciente. Claro, exacto, sí. Profe, a veces esas conductas o esos hábitos es como que a mí me pasa que a veces como que no los quiero hacer o no estoy a favor de esos, pero los tenemos tan incorporados, pero tan incorporados que no nos damos cuenta a veces que lo hacemos. O como que lo decimos y después caemos y después decimos y pensamos, pero estoy diciendo que si no hace esto no tiene premio, o si hace esto tiene una, ¿cómo es que se dice? Como un Una castigo. consecuencia, un castigo, pero a veces no explicamos el por qué hay que hacerlo, o por qué no hay que hacerlo. Es como que directamente si haces esto, tenés castigo. Si haces esto, tenés un premio, pero no decimos por qué. Bueno, pero si tenemos esa orientación, yo creo que no buscamos el por qué, o no nos interesa, ¿no? Si nos paramos ahí, no nos interesa que el estudiante nos pregunte. A ver, es como decir, si yo planteo una clase no desde el conductismo, sino desde, podemos decir, el cognitivismo, el constructivismo, que lo vamos a ver más adelante, con aportes de Piaget, con aportes de Vygotsky, con aportes de Ausubel, ¿no? Autores, ¿no? Que sostienen que el estudiante es un sujeto, primero un sujeto tiene ciertos esquemas, que con esos esquemas ordena el conocimiento. Entonces, si yo estoy parada a veces desde ese lugar, que hacer las preguntas para que mis estudiantes participen, ¿sí? No voy a hacer las clases unidireccionales con monólogo y el resto, ustedes lo único que hacen es escuchar y callarse nada, ¿no? Lo que pasa que a veces sucede es que las docentes creemos que somos constructivistas, o somos constructivistas, y resulta que en la práctica eso no lo hacemos, ¿no? Digo, a veces decimos, bueno, la evaluación es un proceso, ¿sí? Y no interesa el resultado, no interesa el producto, porque yo creo que el estudiante, ¿no? Sale todo el discurso de lo que dicen las teorías constructivistas, ¿no? Que son como las buenas, pareciera, ¿no? De la educación. Y después resulta que tomamos un parcial, hicieron un montón de trabajo durante todo el año, les tomó un parcial y con ese parcial desaprobaron, listo, desaprobaste la materia. Entonces, ¿cómo es? Y la evaluación como proceso, pero después cuando vas a la práctica estás haciendo otra cosa, totalmente diferente. Digo, esto como un ejemplo que se contrasta así como muy alevoso, lo estoy diciendo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entre el discurso y la práctica. Pero bueno, esta materia, como las otras materias que nombraba ahí Fabián, pedagogía,
el taller de formación docente, bueno, todas las materias, nos van a dar justamente herramientas para que empecemos a pensar dónde nos posicionamos. Y si yo planteo una clase, ¿no? ¿Desde dónde la planteo? Me digo a mis estudiantes, ¿cómo me dirijo a ellos? Si es que les hablo, les doy la posibilidad de que circule la palabra, o no, hago, o sea, obturo la duda, ¿no? O que me discutan lo que yo planteo. Bueno, todo eso tiene que ver con un posicionamiento, ¿sí? Como esto de cómo me paro yo en el aula o en el Zoom o en el Meet o donde esté dando clases, cómo considero a mis estudiantes, cómo creo que es enseñar y aprender, qué es enseñar y aprender. Bueno, esta materia nos va a dar todas estas herramientas de todas estas corrientes para poder pensar las prácticas, ¿sí? Y en todo caso, de ir de las prácticas a la teoría, ¿sí? Hacer como este camino de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, porque la teoría también se enriquece con la práctica, ¿sí? Con esto que preguntaba Julián, no todas las corrientes de psicología serían aptas para todas las personas, ¿no? Porque entendemos que hay una diversidad de formas de ser, ¿no? Bien. ¿Quién más había escrito acá? Profe, Sí. yo más o menos con todo, yo me conecté tarde porque se me murió el modem, pero más o menos me puse a tiro enseguida y me salieron varias preguntas. Lo que decía Débora recién, por ejemplo, el tema de la recompensa, porque es estímulo-respuesta vendría a ser, ¿no? De ahí está el estímulo-recompensa, pero hay, por ejemplo, un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Con una persona que tiene una patología con falta de empatía. La otra vez estaba viendo una serie que había un caso así, ¿no? Y él desarrolló como una especie de tratar de, bajo mecanismos de recompensa, tratar de que esa persona no genere daño en otras, ¿no? Entonces bajaba esa intensidad por la falta de empatía y fue un recurso como para, por ejemplo, con un proceso largo, ¿no? Generarle y enseñarle a que pueda desarrollar empatía ante los demás. Y, por ejemplo, el tema de la recompensa, por ejemplo, uno lo relaciona con los chicos, pero en una clase, esa recompensa tal vez puede estar bien aplicada según de qué manera se la desarrolle, ¿no? Qué sé yo, algún niño que tenga algún problema de conducta, estimularlo bajo ese lugar de que, mostrándole que si él tiene un buen comportamiento, no sé, puede llegar a tener una recompensa de, no sé, de aplausos de sus compañeros, por ejemplo, de hacerlo sentir importante. Yo creo que esos mecanismos son interesantes con acciones agresivas tal vez, ¿no? Como por intermedio de la recompensa, se puede generar un buen vínculo empático de la otra parte, ¿no? Esa parte es como que me llamó la atención, y no sé, o sea, me quedó ahí dando vuelta a eso, es como que... Y también otra cosa es que yo, no sé, hablando de todas las ramas, por ejemplo, el tema de la zooterapia y de la musicaterapia, ¿eso va ligado a lo que es la psicología o son esas medicinas alternativas y que como que no están catalogadas como un método de, qué sé yo, por ejemplo, en una clase, no sé si llevar un animal, pero por ejemplo, por intermedio de la música, ya que vamos a ser profesores de música, generar un vínculo de relacionarse bajo ese estímulo? Porque en realidad yo creo que la psicología es eso también. Es un estímulo ante una persona un individuo que no tiene esas herramientas, y nosotros por ahí con la psicología, no siendo psicólogos, pero desarrollando un poquito esas herramientas y ese oficio, uno puede llegar a dejar una huella y ayudar a esa persona. Por ahí no se trata de hacerle hacer terapia, pero es una herramienta interesante, ¿no? Y si nosotros vamos a ver estas maneras de cómo ayudar ante esas situaciones por ahí críticas.
Sí, yo veo que igualmente que hay mucho, acá que estoy escuchando, esto de ayudar. La tarea docente no tiene que ver con ayudar. En todo caso, habrá otros u otras que se van a encargar de ayudar. Volvamos Pueden ser a los 5 enfocar, pedagogos, profe, que se encargarán de ayudar o algo así, por ejemplo. y depende, yo que sé, están los trabajadores sociales, los musicoterapeutas también trabajan Yo también en te iba a ciertos preguntar, los centros. musicoterapeutas, los musicoterapeutas, que también. Sí, pero digo, volvamos a ver, volvamos a centralizarnos de por qué la psicología general en una formación docente. Volvemos a la misma cuestión. El sentido de esta materia no es para ayudar a nuestros estudiantes. ¿Cuál es la tarea docente? Eso lo vamos a relacionar con didáctica. Es enseñar, ¿no? ¿Para qué estamos frente al aula o frente al Meet o frente al Zoom? Para enseñar, para transmitir saberes, para transmitir conocimientos, para, ¿cómo decirles? Diseñar clases interesantes o propuestas, ¿no? Que convocan. Pero la psicología acá en la docente no está para que ustedes aprendan a ayudar a sus estudiantes. No. O sea, lo que nosotros tenemos que pensar es que en el caso que aparezca alguna situación, como han hablado, ¿no? De cómo resolver si tengo tal estudiante, en todo caso lo que tenemos que tener en cuenta es, si yo estoy mirando a mis estudiantes y hay algo que está llamando la atención, porque tiene tiene cierto comportamiento que es disruptivo o violento, o bueno, no quiero ponerle nombre a eso, porque ahí donde uno pone nombre también está etiquetando o está diagnosticando sin saberlo, y no somos diagnosticadores, no tenemos que serlo, y por lo menos es lo que yo creo, no tenemos. Si yo tengo sospechas y creo que hay algo acá que no está funcionando del todo bien, o en uno o dos estudiantes o en todo el grupo, bueno, hay otras personas que se encargan de eso, ¿no? Si yo estoy en nivel inicial, por ejemplo, lo puedo consultar con la dirección, y en todo caso pueden llamar a cierto equipo. Hay un equipo que trabaja, un equipo interdisciplinario que tiene psicólogos, que tiene psicopedagogos, que tiene trabajador social, que su laburo es justamente intervenir institucionalmente donde hay alguna dificultad, ¿no? O en todo caso uno puede citar a la familia y decir, bueno, estaría bueno que hagas una consulta con pediatría, porque esto y esto me está llamando la atención, ¿sí? Digo, también ser cuidadosos y cuidadosas cuando hablamos de nuestros estudiantes, ¿sí? Estoy hablando de nivel inicial, en nivel primario igual, en nivel medio sí. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno usa, refiriéndose a las conductas de nuestros estudiantes, ¿sí? A los comportamientos de nuestros estudiantes. Porque yo digo, y este es violento, y ya estoy diciendo, ya hay una tendencia, no sé, en todo caso, intentar describir qué es eso que me llama la atención sin ponerle ninguna carga en esa palabra. No estamos estudiando psicología para ayudar, no vamos a ayudar a nadie. En todo caso, vamos a ayudar a que aprenda. Vamos a hacer algo para que aprenda, ¿sí? Sí. Profe, yo había levantado la mano. A ver, si me tienen que decir porque yo tengo que estar cambiando, a ver, ¿quién es? Había levantado la mano. Tenía también la mano levantada. Gastón Muñoz. Gastón. Decime Gastón y después habla la compañera. No, yo estaba escuchando a compañeros, compañeras y bueno, a usted, y a mí lo que me parece es como que se la va ligando mucho o intentando relacionar mucho a lo que es terapia, y por ahí como que yo considero que la psicología general dentro del profesorado más bien buscaría darnos herramientas como para construir un posicionamiento nuestro frente al grupo de alumnos o estudiantes, mejor dicho, y también darnos la posibilidad de darnos las herramientas de ir deconstruyéndose, ir desglosando un poco el hecho de eso que está establecido como portarse bien o el que se porta mal, por ejemplo. O sea, ¿qué es portarse bien para uno? ¿Qué es portarse mal para otro? Y darse esa posibilidad de ir buscando también a su vez
buscando estrategias como para ir llegando a esos estudiantes. Buscar la mejor estrategia o ir generando propuestas que a esos estudiantes les generen también les generen importancias, sean interesantes para ellos, porque si no, no estaría generándose el vínculo ese o la triada, creo yo. Y después está re bueno lo que usted decía también en cuanto al posicionamiento. Por ahí un docente se considera sumamente constructivista, pero a la hora de evaluar hace todo lo contrario, o solamente o a la hora de la práctica, que es muy común. Pero lo bueno que en estos espacios y por lo general en estas materias se da, y de acuerdo al posicionamiento docente también, se da la posibilidad de tratar ese tema. Y también yo considero que igualmente eso lo puede ver uno cuando ya lleva un recorrido, de ver el posicionamiento que tiene el docente, de ver cómo se maneja, cómo se desenvuelve o cómo se para frente al grupo de estudiantes. El hecho de dar, de lo que te decía el chico el estudiante, creo que de tercer año, que él notaba de que había algo más humanístico de parte de usted. Eso me parece genial. Buenísimo. Quería acotar eso yo. Está muy bien, está muy bien. Hay mucho para decir. Sí. Yo, Valeria. ¿Quién hablaba? Valeria. Yo iba a hablar de Graciela. Sí, no, yo quería Graciela, dar un ejemplo puntual. A ver. Graciela primero. Graciela está esperando para hablar y después. Yo porque no veo, perdónenme, pero como tengo que ir cambiando. Ustedes vayan diciéndome el tiempo, porque yo no sé el tiempo. Hay poquito tiempo, 5 minutos. Bueno, yo más o menos cortito lo que voy a decir. No, que yo en relación a esta palabra que usted decía, cómo relacionan psicología con música, yo nunca estuve de psicología, ¿no? No había visto, pero sí cuando era más chica, alrededor de los 14 años, iba a un grupo de exploradores donde nos daban psicología, pero no a estudiar, sino más o menos un poco sobre el comportamiento de los chicos, era. Para que tengamos en cuenta que, por ejemplo, en grupos van teniendo distintos comportamientos, ¿no? No es lo mismo los chicos de 7, 8 años que los de 12 y 14 años. Entonces, como para tener una idea, era psicología para tener una idea qué comportamientos generales tenían, y así nosotros cuando nos parábamos frente al grupo también qué comportamiento teníamos que tener nosotros frente a ellos, y en base a eso poder hacer una actividad. Entonces, si yo pienso ahora psicología con música, pienso un poco más o menos lo mismo, ¿no? Pienso en que me van a dar una herramienta donde yo cuando tenga que darle a los chicos, sepa más o menos en qué comportamientos se comportan, y así saber, por ejemplo, si les gusta a cierta edad moverse mucho, quizás que si yo los quiero poner a estudiar música todos quietitos, no me van a dar mucha bolilla, entonces voy a tener que usar otros recursos como expresión corporal y esas cosas, como para que poder tener una clase entretenida y darles la materia. Sí. Eso quería aportar. Sí, por ahí la psicología educacional sobre todo es la que más aporta a esto, o la psicología evolutiva se llamaba antes, o psicología del desarrollo, de entender qué cosas hacen los chicos a cada edad. Pero eso también, si pensamos en una diversidad y que no todos los chicos de 7 años hacen lo mismo, también es romper un poco la idea. Puede ser que haya en un mismo grupo todos tienen la misma edad y sin embargo no todos funcionan de la misma manera o no todos se comportan de la misma manera, ¿no? No, claro, pero por eso nos daban como en cierto margen de diferentes edades, y había un rango entre 7 y 10, y después entre 10 y 15, para que uno tenga una idea de que más o menos iban cambiando sus comportamientos, ¿no? Para ya tener en la cabeza de decir, hay chicos de 12 años que ya les encanta jugar, todavía, y hay otros que ya están en esa etapa preadolescente que no quieren saber nada. Entonces vos propones una actividad y vas a tener
un grupito que no va a querer hacerlo porque le parece aburrido y otro que tiene la misma edad que va a querer hacerlo porque le parece todavía un juego. Tal cual, tal cual. ¿Quién más quería hablar antes que se corte? No, yo, profe, pero como ya queda poco tiempo, está bien, era dar un ejemplo más relacionado con la conducta de los chicos, ¿no? Bueno, sí. Antes que se corte, entonces, ¿cuánto queda? Que no veo hasta el tiempo. 1 minuto 50, profe. Ay, por favor. Yo quería hacer una pequeña opinión, no opinión, sino que creo que no hay que estandarizar el tema de la edad, porque, por ejemplo, no es lo mismo chicos que tienen 7 a 10 años del día de hoy, digamos, a lo que era, no sé, de acá a 10 años atrás o 5 años atrás. No es ni siquiera la educación, hasta la educación cambió. Y los chicos, bueno, yo lo veo que ahora vuelan. Sí. Bueno, acá me preguntan antes que se corte. Para la próxima vamos a seguir hablando, porque hay algo importante que no nombramos demasiado, que es esto de la psicología como ciencia. Es algo importante. Lo nombramos, pero vamos a tomar la próxima. Un texto sobre Wundt, W-U-N-D-T, Wundt, ¿sí? Que algo tiene que ver con la psicología como ciencia, ¿sí? Que algo dice también, lo nombra, ¿sí? Que habla de la psicología experimental. Bueno, vamos a ver ese texto, lo voy a subir al aula, ¿sí? El que inventó el laboratorio, exactamente, 1879 en Leipzig, Alemania, nuestro gran amigo Wundt, lo vamos a ver un poco. Seguimos con el tema de la historia, ¿sí? Porque algo avanzamos, pero no mucho. Bueno, y después los otros textos, no, porque si no es demasiado. Subo al aula. Y bueno, seguimos charlando, ¿sí? Seguimos avanzando en la materia. ¿Qué haces cuando se corte? Te convierte en tu computadora y después me lo mandás por Google Drive, puede ser.